Matero FM, la fuerza del norte. Vamos de inmediato con algunos temas. Está en este minuto los portales informativos, es la noticia, dentro de otras en el ámbito político. La Corte Suprema, ¿por qué? Porque hay un juicio, y hay un juicio, hay una polémica que surge a raíz de una petición que hacen unos parlamentarios, un juicio político. Y aquí estamos hablando de dos poderes que son totalmente independientes, el poder Así es. legislativo y el poder judicial. Digamos que esta situación se produce por esta por este permiso, digamos, que se le da a algunos, reos que Claro. están presos por asuntos de derechos humanos o asuntos de lesa humanidad, que cumplen con las condiciones que tienen, y eso ha molestado a un sector importante de nuestro Congreso, particularmente a los que tienen referencias de izquierda, y eso ha generado obviamente una acusación constitucional contra los 3 ministros que fallaron en esa causa. Ahora, Pepe, mira, estos temas normalmente son súper delicados porque en el fondo hacen pensar, si bien es cierto, a dónde apunta el deseo. Más bien, obviamente estamos frente a un asunto político, donde hay que sacar partido de una circunstancia que es una bastante gravitante para la funcionalidad, particularmente de una parte sensible de nuestra historia, que tiene que ver con los derechos humanos, y se acusa a 3 ministros que prácticamente todos tienen una gran vinculación a hechos y a fallos que han sido, por decirlo así, también muy favorables a la izquierda en su momento, por cuanto en el caso particularmente de Dolmetsch, claro. Sí. Abrió una gran posibilidad de generar una gran información en materia de también de encubrimiento a violaciones de derechos humanos. Entonces Dolmetsch, claramente para la izquierda, es una persona que está favorecida por su opinión hasta ahora, donde esto ocurre bajo la premisa de presión política, y que estas personas que salen en libertad condicional, no están en libertad permanente, en libertad condicional, son personas que tienen todas las características para poder cumplir esa ley, y cumplen todos los requisitos para poder tener libertad. No es una cosa también, yo diría, está en la ley eso, ¿ya? Y cuando en la ley está algo y que es fallada por los jueces, los que tienen la culpa en definitiva son los que hacen la ley, y la ley no la hacen los jueces, ¿ah? La ley la hacen los parlamentarios. Por lo tanto, un tirón de orejas a los parlamentarios que, sí, haciendo o pudiendo ver estas circunstancias, no lo vieron con tiempo. Es que qué buen punto el que tocó, perdón, qué buen punto el que tocó ahí, porque yo lo escuché, no recuerdo si fue ayer o anteayer en un Razones de Estado en el informativo, Percival, ¿Ya? que usted planteaba eso y me quedó dando vueltas. Yo creo que mucha gente también se plantea lo mismo. Claro, aquí el problema no es la gente que está dictando, o sea, que está dictando juicio, sino que es la gente que está haciendo la ley, y hablamos de este caso y nos podemos ir a un montón de casos más donde uno dice, vaya, a ver, aquí la ley está mal hecha, pues. Exacto. No es un tema de interpretación. Exacto. Yo creo, a mi juicio, existen varias digamos, visiones de juristas importantes que tenemos en nuestro país respecto a esto. Y yo creo, Pepe, que me atrevo a decir que esta acusación no va a prosperar. Y creo que va a ser un gran fiasco y una, ¿cómo diría yo?, que una vergüenza para la izquierda, dado que ha presentado una acusación constitucional. No es que solamente es para la chaya política, para saber lo que pasa, para unir sus fuerzas internas, sino que cuando uno presenta una acusación constitucional contra otro poder del Estado, tiene que tener muy claro que lo que está acusando tiene viso de ser obviamente apoyado o aprobado. Yo creo que acá no hay quórum para esto, ni siquiera en sus propias huestes. Y se ha producido un tema también bien interesante, por cuanto no hay pocos diputados, particularmente de la UDI más ortodoxa, más pro Pinochet, que estarían dispuestos incluso a aprobar el fallo solo para sacar a los jueces, Dolmetsch y otros, digamos, por los fallos anteriores que hicieron los que hacíamos referencia recién. Entonces, es también un afán de festinar un poco todo este tema, por cuanto carece de consistencia jurídica. ¿Te fijas? Esto, a mi juicio, no debiera prosperar. Podría prosperar, pero no debiera, por cuanto las razones jurídicas que se esgrimen para establecer un notable abandono de deberes en estos jueces no constituyen pruebas lo que están presentando, o si las constituyen son extremadamente débiles. Entonces, yo creo que acá hay un problema que no fue que ocurrió hace muchos años atrás, cuando se destituyó a un ministro de la Corte Suprema. Y déjame contarte una parte importante de mi propia vida, porque yo fui un poco protagonista de eso. A ver. En cuanto yo era
secretario político de un gran senador de nuestro país, que es el senador Hugo Ortiz de Filippi, Ya. que junto con el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, y también junto a otro gran senador que tuvo nuestro país, que se llamó Ignacio Pérez Walker, votaron con la izquierda para destituir a un ministro que se llamó el ministro Cereceda. Eso fue el año 96, que es el único caso, hay uno más, pero yo estaba ahí, digamos, yo estaba en el Congreso, yo fui partícipe de esas reuniones, yo supe esto antes. Esto fue en el primer gobierno de la democracia, entonces. El primer gobierno de la democracia. Y Piñera votó para destituir a un ministro de la Corte Suprema, porque habían razones más que suficientes para eso a juicio de ellos. Y se coincidió Piñera con el senador Ortiz de Filippi y con Ignacio Pérez Walker. Entonces, pero había razones, había fundamento político, y acá también hay una situación también muy diametralmente distinta, porque si bien es cierto, acá la votación de la derecha vinculada a la UDI, a los diputados Urrutia y otros más, por ejemplo, apuntan a sacar del panorama político a jueces que resultaron adversas fallos de derechos humanos, o favor o en contra de lo que se supone que estaba defendiendo en ese tiempo estos diputados de la UDI. Entonces, yo creo que no hay consistencia jurídica, política puede haberla. De hecho, hay una cuestión constitucional, se pusieron todos de acuerdo, pero no sabemos finalmente cuántos son los que van a apoyar esto. Y yo creo que va a ser un ridículo la izquierda si finalmente esta cuestión no pasa, ¿ya? Y yo creo que lo va a hacer en función de que, si bien es cierto, tiene mayoría en el Congreso, esas mayorías no son homogéneas. Yo creo que hoy día muchos diputados de la democracia cristiana, algunos del Partido Radical y otros más, están pensando claramente si esto obedece efectivamente a una constitución constitucional contra otro poder del Estado. Y más allá que haya alguna vinculación o que haya un interés político, aquí estamos hablando de dos poderes. Uno de ellos emite juicios, juicios jurídicos, determina penas y determina habilidades que el propio contexto legal les da. Y reiteramos esto que se señalaba recién, en cual tú acentuabas recién, Pepe, era que efectivamente ellos se están abocando a las leyes que existen, leyes que han hecho por los parlamentarios y leyes por lo demás que han tenido casi 3 décadas para solucionar. ¿Te fijas? Y que también Bachelet digamos, al final de la posibilidad del último régimen de la presidenta Bachelet, intentaron hacer algo en la última semana de gobierno. Entonces, yo creo que acá hay una circunstancia que debilita a la izquierda, genera un tema distinto, por cuanto ellos que han sido grandes defensores de una parte de los derechos humanos, ya hemos hecho acotación respecto a la que ha señalado Boris, el diputado de la izquierda, de una izquierda nueva chilena, del Frente Amplio, señalando que hay que tener derechos humanos pero para todo, y no puede haber dobles estándares. Y acá ha habido un doble estándar gigantesco por muchos años, por muchas décadas. Entonces, yo creo que esta circunstancia es dolorosa para la izquierda, porque si bien es cierto, a mi juicio, si esto se diera, finalmente, teniendo todo para aprobarlo, finalmente no tenían consistencia jurídica los planteamientos que están planteando, que están diciendo, y creo que eso va finalmente a repercutir frente a un hecho que políticamente les va a causar daño. Ahora, por otra parte, si eventualmente esto se aprobara, el tema jurídico que se puso en Chile es muy delicado, porque no solamente los jueces de la Corte Suprema, sino que todos los jueces estarían pensando finalmente si sus carreras funcionarias, sus carreras de Estado, están en función de los pareceres y de los gustos de personas que son elegidas provisoriamente. Entonces también da una señal muy incómoda hacia un poder judicial que se está defendiendo. Lo que ha señalado la Corte Suprema los días pasados fue muy fuerte contra la Constitución Constitucional, en circunstancias que se les señala y se les dice con claridad: ustedes, ni siquiera el presidente de la República puede meterse en nuestros fallos. Y los fallos les podrán gustar o no, pero están hechos en derecho. Esto lo ha sido un capricho. Las personas a las cuales se les ha concedido esta libertad tienen derecho a la libertad. Y eso será concedido exactamente. Fíjate que en el gobierno pasado hubieron más de 50 y tantas presentaciones de lo mismo, y se le dio la libertad a más de 24 o 25 personas sin tanto barullo. Y esto que está ocurriendo ahora lo dijo el ministro Campos, el exministro de Bachelet, el ministro de Justicia. Justicia. De Bachelet, de Moneda de Justicia,
que fue el que se negó a cerrar las cárceles de Punta Peuco Sí, en las últimas horas de la medidas del gobierno de... Ayer de Bachelet. emitió una columna de opinión en el Mercurio el exministro Campo. Digamos, sí, es muy interesante, recomiendo su lectura. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un tema interno, te fijas, que debilita la posición de la izquierda, que ha sido una posición tremenda, que tiene incluso hasta un museo de la memoria para eso, para generar una circunstancia en que hoy día las personas que cometieron abusos y de lesa humanidad incluso tienen derechos después que han cumplido parte de lo que la misma ley le exige, y repitámoslo una vez más, Pepe, leyes que son los propios parlamentarios que han hecho, y cuando la concertación ha tenido mayoría no ha querido cambiarla. ¿Se entiende eso? ¿Te fijas? Entonces, si hubieran querido cambiar esto, lo habrían hecho en el gobierno de Elwin, en el primero. O tal vez en el segundo de Bachelet. Yo creo que mayoría. Yo creo que en el gobierno de Elwin, o los dos primeros gobiernos, creo yo, que era más difícil. ¿Sabe por qué? Porque recordémoslo también, ayer revisando otra cosa, apuntaba esto, y es bueno recordarlo porque a los más jóvenes hay que decir, en los primeros años cuando retorna la democracia, recordemos que también estaban los parlamentarios, en este caso los senadores designados, y que después todo esto fue modificado cuando Lagos, con cierto sector de la derecha, entre comillas, modifica la Constitución, hay un acuerdo ahí. ¿Ah? Exacto. Entonces, creo que era más difícil ahí, por eso mismo. O sea, políticamente tiene razón, Pepe. Ya. Claramente, o sea, las condiciones políticas no estaban dadas, pero las condiciones en la Cámara de Diputados, no en el Senado, en la Cámara, tenían ya posibilidad de presentar. Claro. Por lo tanto, podrían haber hecho una presentación en el primer gobierno de Elwin, porque siempre tuvieron mayoría en la Cámara. Ya. Y eso no tiene que ver con el Senado, tiene que ver con la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que se les pasó 30 años y de repente, nos damos cuenta de esto. Entonces yo creo que, ¿cuáles son los intereses? Es mantener fresco el tema, es que cada cierto tiempo mantengamos el problema o el asunto de derechos humanos reverberando, o sea, en atención nacional. Entonces veamos lo que pasa, que va a ser muy interesante. Sí, claro. Mi pronóstico es que esto va a ser rechazado. Creo que de ser aceptado sería un golpe fuerte para la institución del Estado. Nosotros no estamos en condiciones de valorar los juicios ni cambiar los juicios de una Corte Suprema que tiene poderes, digamos, absolutamente especiales para eso y, excluyentes, nadie más los tiene que ellos. Por lo tanto, lo único que nos cabe, es más allá que de rezongar por algún fallo, es decir efectivamente que hay que acatarlo, porque la ley es para todos y no está para el gusto de algunos, que cuando el fallo es favorable aplauden y cuando el fallo es favorable quieren expulsar a los ministros que fallaron así. Cuidado con eso, porque de alguna manera demuestra una precariedad institucional, que es un falta de conocimiento de nuestras autoridades parlamentarias, porque tienen que rectificar, cambien la ley, modifiquen la ley, pónganse a trabajar un poquito, para eso les tenemos muy buenos sueldos, y cambien lo que los jueces que lo quieren, digamos, que cuando hayan, detenidos por crimen de lesa humanidad, no tienen posibilidad de salir, y aunque va contra el derecho internacional totalmente, yo creo que hay una circunstancia que tienen que abocarse mañana mismo, después que termine, claro, o como sea la condición de la ley, Pepe. Creo que ese es un tema importante que hay que seguir, por supuesto. Matero FM, la fuerza del norte.